Eunon, queridos patitos, estamos aquí para hablar del libro de Pablo acerca de Crónica de un gallego en Israel, Pablo Veiga. Tuve el honor de presentarlo en el CAR de la calle Iparraguirre, en Bilbao, y ha sido un placer el leer el libro dedicado para un servidor aquí en esta dedicatoria personalizada, muy agradecido y digamos que es bien interesante porque es la perspectiva de alguien que en septiembre del año 2010 cogió la mochila y se marchó desde Santiago de Compostela hacia Tel Aviv para vivir la experiencia de tener Israel bajo los pies. Se suele diferenciar la idea de Israel, Tierra Santa, porque, pues, por ejemplo, digamos que si acudimos a la historia, y voy a hacer un pequeño resumen que se puede ver, por ejemplo, en el libro Éxodo de León Uris, un bien interesante. Ben Gurion dijo, es un mal libro, pero ningún otro libro ha hecho más por la causa de Israel. Habla de las aliyas, que son las procesiones del pueblo de Israel a Tierra Santa en el final del siglo XIX y principios del XX, en el siglo XX comprando las peores tierras con precio de oro a los nativos de aquel lugar, dándoles uso sorprendente con la fertilización del desierto, la arena convertida en vergel y en agricultura para el mañana del pueblo de Israel, lo cual ciertamente es un desafío que se suele olvidar durante los 50 años previos, cuando Theodor Herzl, movimiento sionista, establece esa idea de dentro de 50 años habrá un Estado de Israel. Aceptó prácticamente, un poco como Julio Verne hablando del viaje a la luna en aquel libro suyo. Prácticamente clavó el año, prácticamente clavó la zona desde el lanzamiento. Lo único que cambia es el hecho de un gran cañón de largo recorrido y en posición de 45 grados, algo de 90 grados y en salida vertical, aprovechando el efecto onda. Pero no estamos hablando para el asunto del viaje a la luna, sino el asunto de la construcción del Estado de Israel. Las dificultades desde finales del siglo XIX al siglo XX son cicatrices que están dentro de lo que uno puede ver, y el amigo Pablo pudo visitarlo desde unas grandes construcciones tipo Bauhaus, en que digamos que mucha gente en los años 20 y 30 pues tuvo que salir de Europa en dirección al refugio en Tierra Santa, y evidentemente esa realidad que haya perdurado en la ciudad de Tel Aviv, de gran inclusión LGTBI, de gran celebración como ámbito mediterráneo, con industria, con muchos elementos que evidentemente uno, como Pablo en este libro, evidentemente más allá de la industria, más allá de la tecnología, como los amigos de VisualPolitik que hacen algún vídeo que otro hablando de que en los años 80 cambió la deriva del Estado de Israel para con la consecución de la tecnología, cosa que ahora es el segundo país con más empresas tecnológicas en el Nasdaq de Nueva York. Evidentemente, uno cuando transita el smartphone, el Android o el iPhone, puede ver participación tecnológica de Israel en redes sociales, en empresas que gestionan estas redes sociales, lo cual ciertamente es algo contradictorio para toda esta gente que se pone a aporrear en redes sociales contra el Estado de Israel, despotricando contra el gobierno, pues legítimo, pero contra la sociedad, la cultura, todo, absolutamente todo, como si fuera el mal absoluto, la encarnación de Belcebú, de Satanás o Lucifer, o los tres juntos en una misma Trinidad. Trinidad del mal, por supuesto. Lo cual ciertamente les llevaría a no utilizar Twitter, a no utilizar YouTube, a no utilizar las grandes empresas tipo Facebook, con lo cual ciertamente no sé qué haces comentando aquí, cuando evidentemente tu boicot debería de estar incluido el asunto de no usar el teléfono, no utilizar las redes sociales y decirlo en otros medios más tradicionales y más puros y sin
el concurso de los israelíes, que, como digo, lo importante es saber aproximarse, porque se puede hablar desde la lejanía y desde las lecturas, cosa que es también importante, leer, ver documentales, comentar la realidad política. Por ejemplo, ahora las redes sociales nos acercan cada vez más. También era posible en 2010, pero ahora mucho más, en 2022, 2023, a la hora de comunicarnos con gente de allí. Incluso el señor Pablo Veiga tiene la idea de hacer esta visita en 2010 con una serie de crónicas, en principio con la idea tal vez de ser publicadas en un blog de viajes que creo que desapareció. A veces las cosas desaparecen. Nosotros modestamente tuvimos un diario digital que amaneció a internet en el año 2003 y falleció un día de agosto de 2005, completamente desaparecido. Éramos 8 los que escribíamos ahí y el único que pudo salvar del naufragio sus textos fui yo, por lo cual tengo una experiencia sobre eso de confiar a nivel de redes sociales, de internet, de los blogs, la información que uno cree que puede conservar en la nube, pero que a veces puede desaparecer por una mala noche de algo que te sorprende. Por lo tanto, ciertamente, aparte de esto, pues evidentemente en aquel momento ya colaboraba con la revista Aurora, editada en castellano, de este señor Pablo Veiga. Con lo cual, ciertamente, ahora, 12, 13 años después de aquella experiencia, pues evidentemente la relación es más próspera y fluida, más posible, pero siempre uno debe tener en cuenta un pequeño detalle muy importante. Las relaciones interpersonales deben de ser cara a cara, face to face, a la hora de relacionarse y saber las gestualidades de las personas, saber la comunicación de las personas, de cómo se expresan esas personas, de conocer el entorno y la interacción de medio y persona, forma y fondo, a la hora de saber cuál es el contexto donde se establece esa comunidad. Y por tanto, ciertamente hay que ir al lugar donde vive esa persona a la que se quiere conocer. Y si no hay una persona, como sucede actualmente en el caso del libro, evidentemente lo que quería era conocer Tierras Santas por primera persona. Es decir, él, no que se lo cuenten intermediarios. Y esto es valorable, sobre todo cuando desde los años 70, desde la guerra de Yom Kippur, aunque también antes, en la guerra de los 6 días, había una corriente, sobre todo en la izquierda, que había tenido la percepción a través de los kibbutz de que el Estado israelí era muy de izquierdas, cercano al socialismo y el comunismo a través del Mapai, que fue el primer partido hegemónico, el de Ben Gurión, y luego el de Isaac Rabin, de Simón Pérez, el de la primera ministra Golda Meir. Golda Meir es importante en la historia de Israel. Y por lo tanto, ciertamente tenemos ahí una realidad que ameritaba una revisión, porque esa realidad que había sido la misma en el año 48, en el año 68 y en el año 88, la percepción de algunos había cambiado por la propaganda y la visión desde fuera. Y por lo tanto, ciertamente, tenemos una realidad en donde lo percibido desde afuera es distinto de lo que tenían dentro del Estado de Israel y por tanto había que ir allí, conocerlo. Y eso es lo que Pablo Veiga quiere en este libro, en esta propuesta. Y por eso es interesante aproximarse a él sin apriorismos, ¿m? Acercarse al libro para conocer lo que alguien sobre el terreno, yendo allí al Estado de Israel, puede ofrecer para el ámbito de
el Estado hebreo con esta crónica personal particular, ¿m?, sobre la realidad de Israel. Y por eso es interesante adquirir el libro y leerlo en su distancia temporal y espacial, pero con el compromiso de haber ido allí a ver aquel país. Y por eso, digamos que Pablo Veiga, nacido en Begonte en 1970, pues presentó el libro Crónica de un gallego en Israel como antiguo miembro de la Asociación Galega de Amizade con Israel, AGAI, y ejerciendo como trabajador social en el concello de Friol, y habiendo escrito ya una novela en 2020, razón por la que se animó o le animaron a juntar todas esas crónicas de todos los días que estuvo en Israel en forma de libro y publicarlo, cosa que tenemos en esta propuesta literaria. Y por tanto, ciertamente, de Compostela a Jerusalén existe esa columna en Aurora de este autor gallego, que este es el seminario de lengua castellana donde se establece la propuesta del acercamiento entre Galicia y Israel. El libro, por lo tanto, es un diario de viaje que hizo por Israel en 2010. Elaboró un blog que en las redes sociales pues, no están tan extendidas y se ha decidido a novelarlo y a publicarlo. Es de Lugo, pero pertenece a esa asociación de amizade con Israel, de AGAE, y viaja varias veces al país y espera volver posteriormente en el futuro. Lo que existe en Galicia, España y Europa en general es un pensamiento mayoritariamente contrario a Israel. Hay una demonización del Estado de Israel. Se pinta como el malo de la película en el conflicto con los llamados árabes o palestinos. Y la mayoría de las ocasiones no se muestra la visión real. Se pone solo la parte árabe palestina y se obvia todo lo demás. En un conflicto hay que tener en cuenta las dos partes. Y evidentemente por la información que se da es muy sesgada y muy parcial. Cuando hay incursiones en Gaza por parte de Israel, se minimiza que el día antes se han tirado cientos de misiles desde Gaza a territorio israelí de manera indiscriminada. Después de eso, el ejército de Israel interviene. Es la respuesta que daría cualquier sociedad cuando le atacan de esta manera. El libro trata de plasmar un diario de viaje desde que está en los controles de seguridad del aeropuerto de Madrid para subir al avión hasta que el día de regreso, los 12-13 días que dura el viaje. No profundiza en el conflicto árabe-israelí porque eso daría para muchos libros, series y películas. Tampoco profundiza mucho en la cuestión histórica, aunque hace una referencia somera, pero básicamente es su versión y experiencia de lo que se encontró. Se queda con la amabilidad de la gente de Israel y el acogimiento del pueblo israelí, del pueblo judío en general, cuando fue con sus conocimientos de inglés siendo nulos, pero en Israel hay una población hispanoparlante bastante grande. Es habitual encontrarse con gente hablando castellano porque ha habido gente de países iberoamericanos. Ese es, en ese contacto directo con la gente, es como se conoce un país, una sociedad. Identificamos Israel con Tierra Santa. Es donde nació Jesucristo, en Belén, que es una ciudad dentro de Judea y Samaria, Cisjordania, gestionada por la Autoridad Nacional Palestina. Es donde murió, dentro de la zona murallada de Jerusalén, donde está el templo, que fue crucificado. Jerusalén tiene significado religioso para el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y hay otros lugares como reminiscencias bíblicas muy importantes. Aparte de eso, hay ciudades con un valor turístico impresionante. Tel Aviv, ciudad mediterránea, moderna, cosmopolita. Se celebra el Día del Orgullo todos los años. Es la única ciudad de Oriente Medio donde se puede hacer un acto así. Y es el destino gay de todo Oriente Medio, incluido el mundo árabe musulmán. Luego hay otras ciudades muy importantes como Haifa, Nazaret, Acre, Tiberíades o Berseba, que está en el desierto. Y bueno, se cita eso de que hay población que emigró a América haciendo la aliyah y mantienen el idioma, ellos, sus hijos, debe haber unas 200.000 personas de habla castellana. Y evidentemente pues habla de que el fenómeno migratorio es un fenómeno masivo en los años 90, cuando cae la Unión Soviética. 1 millón de personas de Rusia, Ucrania, Belarus y las repúblicas bálticas emigraron a Israel y sigue ocurriendo incluso desde la Europa oriental, donde se están viviendo ataques antisemitas.
en España hay poca población judía, pero sí se produce en países como Francia, Bélgica, Países Bajos. Por lo tanto, ciertamente hay mucho en el ámbito del libro, que tampoco es que sea muy extenso en sus 120 páginas, pero con profundidad, con voluntad de transmitir conocimiento cogido a pie de calle en esa visita personal, particular de este amigo, Pablo Veiga, que aparece aquí en una posición bien interesante que se explica en el propio libro. Y por lo tanto, ciertamente, recomiendo vivamente a aquellos que tengan un interés por Israel a acercarse al libro. Lo mismo que también uno puede acercarse a los encuentros en Bellum Artist del amigo Emilio Ablanedo, que hablan con amigo Francisco García Campa respecto a sus impresiones de Tierra Santa, lo cual ciertamente creo que hay dos capítulos que son bien interesantes como complemento al libro, que seguro que es accesible a través de internet. Y recomiendo también, con el autor tenemos un conversatorio sobre el asunto del libro, y por tanto recomiendo vivamente a los que tengan un interés en no solamente ir a Bellum Artis, a ver lo de Emilio Blanedo, no solamente coger el libro y también ver la exposición del propio autor en este canal. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.